Ahora es el turno de la magíster María Soledad Dawson. Ella es psicóloga, especialista en psicología vincular de familias con niños y adolescentes y en psicología forense. Actualmente es coordinadora del equipo móvil de atención a víctimas de violencia familiar y sexual, la línea 137 del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Por favor. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias. Agradecemos enormemente desde el programa la invitación y la posibilidad de establecer este intercambio que en una problemática que nos acosa y nos aqueja desde hace tantos años. Como mencionaban, yo soy una de las 7 coordinadoras de los equipos móviles de atención a víctimas de violencia sexual y familiar. La línea de ingreso es una línea nacional, gratuita, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, desde el año 2006. Quien la dirige, la coordina, es la doctora Eva Giberti, y bueno, quien no pudo estar hoy aquí, pero por otras obligaciones de gestión, es la asesora general, la licenciada Karina Rago. Como les decía, desde el año 2006 se estableció la necesidad por diversas problemáticas que estaban ocurriendo a nivel ciudad y a nivel país, la necesidad de pensar en una política pública que diera intervención directa en territorio a profesionales con perspectiva de género que pudieran acompañar acompañar en los procesos de denuncia, en los procesos de finalización o de intervención y de interrupción de los ciclos de las violencias que estaban padeciendo las mujeres, los niños, las niñas sobre todo, y las personas más vulnerables. Entonces, en ese contexto, la doctora Giberti fue convocada por las autoridades en ese momento a conformar un equipo de psicólogos, de psicólogas, trabajadoras sociales y trabajadores sociales, que en 2 sedes diferentes, en 3 en ese momento, sedes diferentes de la Ciudad de Buenos Aires, ante el llamado de una institución o de un vecino, de una vecina o una persona que estuviera en situación de violencia, acudiera un equipo al lugar a donde se estaba desarrollando ese episodio y pudiera brindar la atención, el asesoramiento, el acompañamiento y la contención que ese grupo familiar requiriera, y que quedara a resguardo, ¿no? O sea, confiar y asegurar que por lo menos en lo inmediato esa familia, esa persona, esa mujer quedara a resguardo. Esto se hizo siempre a través de la línea 137 y específicamente en pandemia, o sea, en un principio fue solo la Ciudad de Buenos Aires, y hace 5 años tenemos la línea nacionalizada, digamos federalizada, llega a todas las provincias el acceso telefónico. El acceso de los equipos es en Ciudad de Buenos Aires, pero cuando hay algunas situaciones de consideración y de articulación que son necesarias para, para ejecutar estas acciones de judicialización de las problemáticas de violencia, en algunas otras ciudades de la provincia o del país, se conforman equipos, ya no en la urgencia, y pueden acompañar esas intervenciones. Específicamente a partir de lo que nos convoca hoy de pobreza y género en el impacto del COVID, nosotros, la línea y los equipos, nunca dejaron de ser presenciales. Esto quiere decir que tanto las profesionales que estaban al teléfono como los equipos que estaban en las sedes y acompañaban las situaciones presencialmente, continuaron a lo largo de todo el periodo de pandemia trabajando.
por supuesto con las condiciones y las modificaciones que ameritaba el caso, con los insumos que fueron requeridos para poder asistir a las diversas instituciones y con la reducción de los recorridos y de las intervenciones en lugares específicos como por ejemplo los hospitales, que ya desde esos lugares nos pedían que por favor no nos acercáramos. Sin embargo, se nos planteó la imperiosa necesidad de poder brindar mayor asistencia y llegar a aquellas personas que se suponía que iban a estar en un encierro obligado, ¿no? Con una situación de violencia que por ahí ya padecían o la incrementación, el incremento, ¿no? De esas situaciones de violencia en los hogares. De esta manera se implementó una línea de WhatsApp para que aquellas personas que no podían hablar por teléfono porque estaban con quien las estaba agrediendo a su lado, tuvieran la posibilidad de acceder a, digamos, a un equipo especializado y a la ayuda que requirieran. De esta manera sí se incrementaron, porque hay como hay estadísticas y en muchos organismos se ha mencionado y las predicciones sería de que aumentaron las situaciones de violencia durante la pandemia. Eso es una problemática real. Lo que por ahí no se reflejó directamente e inmediatamente fue en el acceso a la justicia o a las denuncias, específicamente por los recorridos que estaban impedidos y por otra parte por los recursos que muchas familias no tenían para llegar a los lugares de denuncia como, o la posibilidad de solicitar que otras personas pudieran acompañarlas en esos recorridos. Entonces, sí se incrementaron los llamados, los pedidos de ayuda, pero no se incrementaron directamente y en un primer momento digo, en el cierre en el primer periodo de la pandemia, no se incrementaron directamente las denuncias o el acceso a las instituciones de denuncia. Sí aumentó muchísimo o sea, aumentaron en un 40% los llamados y las intervenciones cuando las medidas se empezaron a hacer de mayor flexibilidad. Como les manifestaba, esta conformación de la línea de WhatsApp permitió y habilitó y facilitó también un canal de solicitud y de pedido de ayuda para un grupo que no tenía tanta facilidad o tanta disponibilidad con lo telefónico, y que fue el grupo de los adolescentes, ¿no? Las adolescentes. De esta manera empezaron a convocarnos hermanos, hermanas, adolescentes de familias que encontraban en las conductas, en los comportamientos, muchísimas agresiones hacia ellos y entre esos adultos que suponían y debían cuidarlos. También aumentó considerablemente, en un 45%, aumentaron las situaciones de violencia sexual en el interior de los hogares. Violencia sexual sobre todo contra niños, niñas y adolescentes. Esto implicaba una gran dificultad porque la imposibilidad de concurrir a los hospitales por cuestiones epidemiológicas, ¿no? Y que nos pedían que por favor esas situaciones no fueran lo menos acudidas posibles, muchas veces dejaba sin posibilidad de ser atendidos en el primer momento
a esos niños, niñas o adolescentes y poniendo en riesgo, ¿no es cierto?, su salud y su integridad psicofísica. Por supuesto, esto mermó de alguna manera con la apertura de las rutas y de las instituciones, con las reglas epidemiológicas que cambiaron. Para nosotros el trabajo en terreno ha sido muy difícil retomarlo en condiciones similares a las anteriores a la pandemia, porque desde las instituciones mismas se han de alguna manera acostumbrado o han implementado y se han mantenido en la implementación de intervenciones telefónicas o por videollamadas. Para nosotros no es lo mismo estar en ese estado, en esa situación, acudir al momento en el que la persona está narrando por primera vez lo que estuvo aconteciendo, lo que estuvo padeciendo, o ese grupo familiar, o llegar al domicilio y encontrar la situación en la que se estaban desarrollando los acontecimientos, no es lo mismo que una llamada telefónica que mediatiza, que terceriza, que nos hemos encontrado en muchas ocasiones con que hay otras personas, y no es en la intimidad, ¿no es cierto?, que pueden realizarla, amén de las conexiones y de los recursos tecnológicos con los que cuenta cada familia o cada persona para poder realizarla. Nos está costando mucho erradicar estas intervenciones, no desde los equipos nuestros que trabajan día a día y que de alguna manera se ofrecen y ofrecen el acompañamiento, sino sobre todo de las instituciones que son quienes alojan estas denuncias o estos procesos jurídico-administrativos. Porque bueno, la situación del COVID ante la imposibilidad, por supuesto que era mejor poder conectarse de alguna manera antes que no tener ningún contacto. Pero esto es lo que por ahí ha dejado este impacto del COVID en nuestras intervenciones. Los equipos concurren a las instituciones a las que son convocados, que pueden ser comisarías, escuelas, hospitales, cualquiera de esas instituciones públicas, o bien cuando somos convocados por vecinos o por las mismas personas que están padeciendo la violencia, y se evalúa, pues son profesionales que están entrenados en la escucha activa, atenta y cuidadosa y amorosa, porque también amorosa en un sentido amable, digámoslo, como para que la persona pueda en esos pocos minutos de comunicación entrar en un lazo de confiabilidad con quien está escuchando y pueda disponerse a la ayuda, porque no siempre, digamos, acceden a ser acompañados. Si bien llaman a la línea, no siempre acceden a ser acompañadas. En este sentido, se evalúa en qué situación, si está en una situación de extremo riesgo, y se acompaña junto con un móvil de la jurisdicción al equipo profesional para poder brindar una intervención de corte de la situación de violencia si es que está aconteciendo en ese momento, y si no fuera así, para poder acompañar con una acción de sostén y no de poder hacer, o sea, no de hacer en pos de, sino acompañar a esa persona a que pueda activar y pueda solicitarle a las instituciones correspondientes las acciones necesarias para que quede a resguardo y para que sea ella activa en esas acciones y no quede como
en general se ha considerado que queda pasiva padeciendo las violencias. En este sentido, y por eso es el título del programa, que se llama Las víctimas contra las violencias, que son múltiples, que nunca es una sola, y que para que sea digamos, un hecho, un evento de violencia física, en general ha sido todo un recorrido anterior de otras violencias más soslayadas y por ahí menos comprobables, ¿no es cierto?, menos visibles. En este sentido, nosotros atendemos a la necesidad de cada uno de los grupos familiares a los que nos acercamos, porque pensamos que no es solo la mujer, sino también el grupo familiar el que se ha visto afectado por esos acontecimientos, esas agresiones, de alguna u otra manera, ¿no? O sea, los niños, niñas y adolescentes en general siendo testigos de esas situaciones de agresividad, de violencia, o padeciendo los efectos de esas agresiones. Entonces, con estas acciones cuidadosas, o lo más cuidadosas que se pueda, en cada condición, nos acercamos a ese grupo familiar y pensamos con ellos, o con esa persona, o con ese grupo, qué acciones pueden ser las más urgentes, las más necesarias, y las que puedan aprehender. Porque cuando uno llega a una familia, a una persona, e impone ciertas estrategias o ciertas acciones, y no son de alguna manera amasadas o digamos, entendidas y aprehendidas por quien las recibe, queda la estrategia sin efecto, ¿no es cierto? O sea, entonces tenemos que ir con mucho cuidado en ese sentido y poder pensar que la denuncia, si bien es a lo que se tiende como una medida de acción, de protección, no siempre es el primer recurso, el primer camino a tomar, y que por ahí es necesario un proceso, un recorrido con esas personas hasta que se llega, ¿no es cierto? Entonces, pensar en qué momentos esa denuncia puede ser un punto de partida, o a veces es necesario que sea un punto de llegada. Bueno, hasta acá.